televidente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de matemáticas para segundo grado de secundaria. Les recuerdo, soy la maestra Delphi y los estaré acompañando durante esta sesión. El tema que vamos a abordar en esta clase o durante esta clase es la de ángulos en los triángulos. Es un tema que corresponde a la rama de geometría. Vamos a ver unos problemas y vamos a ir resolviendo esos problemas con los procedimientos adecuados y precisos. Vamos a iniciar. Primeramente, ¿sí?, vamos a ver algunos términos, ¿sí?, algunos conceptos de ángulos en los triángulos. En las clases anteriores o en la sesión anterior, nosotros vimos el concepto de ángulos y el concepto de triángulos. Bueno, ángulo y triángulo. Y nosotros ya sabemos, ya debemos de tener claro qué es un ángulo, ¿sí? Recordemos que el ángulo es una figura, ¿sí?, que tiene dos líneas rectas y que parten de un punto llamado vértice, ¿sí? Y el triángulo es una figura formada por tres lados, ¿sí? Nosotros vimos los conceptos, las definiciones de cada uno de esos términos, ángulos y triángulos, y los diferentes tipos de ángulos y los diferentes tipos de triángulos. Ahora vamos a abordar, ¿sí?, ángulos en los triángulos. Recordemos también que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí?, deben sumar 180 grados. La suma de los ángulos interiores de un polígono, cuando hablamos nosotros de un polígono, nos estamos refiriendo a una figura, por ejemplo, una figura que tiene varios lados, el hexágono, el heptágono, el pentágono, el decágono, el dodecágono, ¿sí? Entonces nos dice que la suma de los ángulos interiores de un polígono es igual al producto de dos ángulos rectos, 180 grados, por el número de lados que tiene el polígono menos 2. Aquí tenemos una fórmula, ¿sí? Esta fórmula o estas fórmulas ya están establecidas, ¿sí? Para poder nosotros calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono, ¿sí?, utilizaremos o vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Ahora, el valor de un ángulo interior de un polígono es igual a la suma de los ángulos interiores entre el número de lados del polígono, ¿sí? De hecho, aquí tenemos, ¿sí?, dos fórmulas. Ahorita lo vamos a ir aplicando al resolver los problemas que vamos a analizar, ¿sí? Vamos a hacer el procedimiento adecuado para poder calcular lo que nos pida cada problema. Vamos a iniciar, ¿sí?, con el primer problema. El primer problema nos dice, ¿sí?, determina la suma de los ángulos interiores de un dodecágono, ¿sí? Nos está haciendo una pregunta. Vamos a calcular la suma de los ángulos interiores de un dodecágono. Ya nos está dando la figura, ¿sí? Cuando nosotros decimos dodecágono, ¿sí?, nos estamos refiriendo a una figura que tiene 12 lados, ¿sí? Entonces, tenemos la fórmula, ¿sí?, la fórmula que ya está establecida para poder calcular la suma de los ángulos interiores de un dodecágono, la figura que tiene 12 lados. Ahora vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? Ya nos están dando el polígono, que es una figura de 12 lados. Aquí la fórmula nos dice la suma de los ángulos interiores, ¿sí?, de un triángulo es igual a 180 grados por n menos 2, ¿sí? Aquí n representa la figura geométrica, ¿sí? En este caso, el dodecágono, que tiene 12 lados. Ahora vamos a calcular la suma de los ángulos interiores de ese dodecágono, de esa figura que tiene 12 lados. Vamos a sustituirlo nada más y vamos a ir haciendo el procedimiento, la operación correspondiente. Aquí tenemos, ¿sí?, la suma de los ángulos interiores es igual a
180 grados, ¿sí?, por n. N es la figura que tiene 12 lados. Entonces ponemos el número 12 menos 2. 12 menos 2. Ahora vamos a hacer la operación. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados por 12 menos 2, ¿cuánto es? 10. ¿Sí? Ponemos el número 10. Ahora lo multiplicamos. La suma de los ángulos interiores, ¿sí?, va a ser 180 por 10, ¿cuánto es? 1800. 1800. Esta es la suma, ¿sí?, de los ángulos interiores de ese dodecágono, la figura que tiene 12 lados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nada más se sustituye. Esto es un problema sencillo, pero ya estamos aplicando la fórmula. Recordemos que en matemáticas las fórmulas ya están dadas, ya están establecidas. Nosotros ya no lo podemos modificar, ¿sí? Aquí lo que se hace o lo que tenemos que hacer es sustituir los valores para encontrar el valor de lo que nos pide, ¿sí? Cuando ya nos dan un dato, a partir de ese dato nosotros ya podemos calcular lo que nos pide el problema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer el otro problemita, ¿sí? Vamos a hacer el otro problema para que vayan viendo. Aquí lo que nos pidió es la suma de los ángulos interiores de un dodecágono. Ahora vamos a ver, ¿sí?, vamos a hacer otro problema, ¿sí? Nos dice, ¿cuál es el polígono cuya suma de los ángulos interiores es 2520? ¿Sí? Aquí ya nos están dando un dato. ¿Qué dato nos están dando? La suma de los ángulos interiores, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular el polígono, ¿sí? El polígono es la figura geométrica que vamos a calcular, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hacer el procedimiento y lo mismo, vamos a hacer la sustitución, ¿sí? Sustituir este valor donde corresponda. Ahora tenemos, ¿sí?, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados por n menos 2. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo, ¿sí? Aquí nos están dando ya los ángulos interiores. ¿Cuánto es la suma total de los ángulos interiores? 2520. 2520. Esto es igual a, ¿sí? Ahora nos piden que calculemos el polígono, ¿sí? Ahora vamos a hacer esta operación, ¿sí? Tenemos 180 grados por n menos 2, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Nosotros en álgebra vimos los paréntesis, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Nosotros ya sabemos las reglas, la regla de los signos en este caso. Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí?, vamos a quitar el paréntesis, porque ese paréntesis nos estorba, ¿sí?, para poder calcular el polígono. Ahora vamos a multiplicar 180 por n. ¿Cuánto es? 180n. 180n. Ahora, más por menos, menos. 180 por 2, 360. ¿Sí? 360 grados. ¿Sí? Aquí es 180 grados por n. Ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos una incógnita. La n es lo que nosotros vamos a calcular. Recordemos, aquí también esto nos representa una ecuación, ¿sí?, una igualdad. Recordemos o recordemos que una igualdad, ¿sí?,
consta de dos elementos, primer miembro y segundo miembro. Y cuando nosotros nos encontramos con este tipo de problemas, tenemos que manejar ese lenguaje matemático, así se le llama, lenguaje matemático. Entonces aquí vamos a invertir y vamos a poner 180 grados de n menos 360 es igual, ¿sí?, a 2520. Lo estamos acomodando, ¿sí?, para que quede como tiene que quedar, expresado matemáticamente, o sea, como debe de ser. Y ya nos queda 180 grados n menos 360 igual a 2520. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a despejar, ¿sí? ¿Qué vamos a despejar? Vamos a dejar solito el término que tiene la letra n, es decir, la incógnita. Entonces queda 180 grados de n igual a 2520, ¿sí? Ese 2520 está después del signo igual, es decir, en el segundo miembro. Y sigue quedando en el segundo miembro, por lo tanto queda igual, no le vamos a cambiar el signo. Ahora vamos con el otro término, el otro número, menos 360. Este menos 360 o 360 negativo está en el primer miembro. ¿Y a dónde lo vamos a pasar? Al segundo miembro. ¿Cómo? Con su inversa, ¿sí?, o con su signo contrario, ¿sí? Aquí está como negativo. ¿Cómo va a pasar? Como positivo o sumando, ¿sí? Lo vamos a pasar sumando y queda como más 360. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se está entendiendo? Ahora ponemos 180 grados de n igual a, y hacemos la suma, ¿sí? Sumamos 2520 más 360. 0, 6 más 2, 8, 5 más 3, 8, y bajamos el 2. Queda como 2880. 2880. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a despejar. ¿Se acuerdan lo que es despejar? ¿Sí lo recuerdan? Despejar significa, o despejar quiere decir, dejar solo la n para encontrarle su valor. Si se dan cuenta o si observan, el 180, el número 180, aquí está multiplicando con la n. Entonces, ¿cómo va a pasar? Va a pasar dividiendo. También recordemos, ¿sí?, un poco de las operaciones básicas. Hay directas y hay operaciones básicas inversas, ¿sí? Y aquí es donde aplicamos esa regla, ¿sí?, de las operaciones directas y de las operaciones inversas. Este número está multiplicando y va a pasar dividiendo. La operación directa es la multiplicación y su inversa es la división. Bueno, ahora vamos a despejar la n. N es igual a 2880. Esto queda igual, o sea, después del signo igual, está en el segundo miembro. N igual a 2880 entre, ¿sí?, este 180, ¿qué está haciendo? Está multiplicando. ¿Y cómo pasa? Dividiendo. Y ya ponemos 180. Y ya hacemos la división, ¿sí?, y queda como 16, ¿sí? 16. Entonces, n, ¿sí?, n va a ser igual a 16.
¿Qué nos está pidiendo el problema? El problema nos dice que calculemos el polígono, ¿sí? El polígono que calculamos es una figura que tiene 16 lados, ¿sí? Entonces ya calculamos el polígono. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Nosotros aquí podemos hacer la comprobación, ¿sí? Y nosotros ya sabemos, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí se acuerdan cómo se hace la comprobación? Una vez que ya se tiene el valor encontrado, ¿sí? Este valor se sustituye, ¿sí? en la ecuación original, ¿sí? Se sustituye la letra n y tiene que dar, ¿sí? Tiene que salir el resultado, tiene que dar la igualdad, porque aquí nosotros estamos viendo que es una ecuación, ¿sí? Nos plantearon el problema, pero estamos viendo la ecuación. Aquí nosotros estamos, ¿sí? Estamos intercalando, se está relacionando el álgebra con la geometría, pero todo va a depender, ¿sí? del problema que nos plantee. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la figura que nosotros calculamos? ¿Sí? Una figura que tiene 16 lados. Ese es el polígono que estábamos buscando y ya lo encontramos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Están tomando nota? ¿Sí? Siempre deben de tomar nota para que no se les olvide y ya después de la clase ustedes lo van a practicar en su cuaderno, en su libreta y ya hacen la comprobación. Ustedes ya saben cómo hacer una comprobación. En matemáticas, cuando nosotros hacemos un problema, ¿sí? Cuando se resuelve un problema, es necesario hacer la comprobación para saber si el resultado es correcto. Y si el resultado no es correcto, si no da la igualdad, si no da la ecuación, entonces tenemos que buscar el resultado correcto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora voy a borrar, ¿sí? Porque vamos a hacer otro problema, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí quedó claro? Espero que estén recordando, ustedes padres de familia, pues ustedes cuando fueron estudiantes vieron todo esto. Esto es un recordatorio y les va a servir para que ustedes ayuden a sus hijos en sus tareas, ¿sí? Los que ya están en la secundaria, pues esto les va a servir para que lo puedan hacer cuando les pidan problemas o tareas en la escuela. Bueno, vamos a borrar, vamos a quitar y ponemos el otro problema. Borramos. Aquí nosotros estamos utilizando procedimientos, ¿sí? Procedimientos, hicimos aquí, se hizo una combinación, es una ecuación. También ya utilizamos algunas reglas de álgebra, ¿sí? Por eso se relaciona álgebra con geometría. Bueno, vamos a hacer el último problema, ¿sí? El otro problema. El otro problema nos dice, determina cuál es el polígono regular cuyo ángulo interior es igual a 60 grados, ¿sí? Determina cuál es el polígono regular cuyo ángulo interior es igual a 60 grados, ¿sí? Aquí nos está pidiendo, ¿sí? que calculemos el polígono, ¿sí? Que calculemos el polígono regular. Ya nos está dando la suma de este polígono, que es 60 grados. Pero no olvidemos que debemos de saber la fórmula, ¿sí? Debemos de poner la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder determinar o calcular el polígono. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hacerlo, ¿sí? Aplicamos la fórmula, ¿sí? (180 grados por n menos 2).
¿sí? Vamos a utilizar la fórmula, ¿sí? Aquí, ¿sí? Esta fórmula está dividido entre n, ¿sí? Esa fórmula está dividido entre n. Si se dan cuenta, ¿sí? Nosotros estamos utilizando esta fórmula que aparece en la lámina, ¿sí? Esta fórmula. Aquí se nos olvidó, bueno, aquí le podemos poner, ¿sí? Le vamos a poner, ¿sí? Lo vamos a dividir todo esto entre n, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya se compuso aquí, pero aquí ya se los puse bien, ya se los planteé bien. Bueno, ahora vamos a hacerlo, ¿sí? Aquí nos están dando el ángulo interior. ¿Cuánto es? 60 grados, ¿sí? 60 grados. Ponemos 60 grados igual a 180 grados por n menos 2, ¿sí? Sobre n, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si se dan cuenta, ¿sí? Aquí la n, en el segundo miembro, la n está dividiendo. ¿Y cómo lo vamos a pasar del otro lado? Multiplicando. Entonces ponemos 60n igual a 180 por n, 180n, ¿sí? Más por menos, menos. 180 por 2, ¿cuánto es? 360. 360 grados, ¿sí? Hay que ponerle también los grados donde debe de ir. Ahora, como ya tenemos esto, ¿sí? Ahora vamos a hacer la operación que tenemos que hacer, ¿sí? Dejamos en un solo miembro los términos que tienen la incógnita n y ponemos 60n. 180 está en el segundo miembro, va a pasar al primer miembro con su inversa o con signo contrario. Aquí está con signo positivo y lo vamos a pasar con signo negativo, ¿sí? Menos 180 grados n igual a, ¿sí? 360 menos 360 igual se queda en el segundo miembro como menos 360 grados. Ahora, 60n menos 180n, ¿cuánto es? 120. Pero aquí nos dice que es 60 menos 180 y queda el resultado como menos 120. Menos 120n igual a menos 360 grados. ¿Sí? 60 grados n, aquí es menos 120 grados de n igual a menos 360 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar, ¿sí? Despejamos la letra n, ¿sí? N igual a, ponemos menos 360 grados, ¿sí? Porque lo estamos manejando en grados, entonces es necesario poner ese simbolito, ¿sí? Que nos representa. Nosotros ya sabemos que esto representa los grados, ¿sí? Menos 360 grados sobre, ¿sí? menos 120. El menos 120 está en el primer miembro, está multiplicando con la letra n. ¿Y cómo va a pasar en el segundo miembro? Va a pasar dividiendo con el mismo signo. Aquí no se cambia el signo, ¿sí? El signo pasa igual, menos 120 grados. Ahora, n va a ser igual a, hacemos la división, ¿sí? Menos entre menos es más. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando la regla de los signos. Unos lo conocen como ley de signos, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a mencionar, a decir regla de los signos. Entonces, igual a menos entre menos más. 360 entre 120, ¿cuánto es? 3. ¿Sí? N es igual a 3. Entonces, ¿aquí qué nos pide el problema? Nos pide que calculemos el polígono. ¿Cuál es el polígono que calculamos?
el número 3. Bueno, jóvenes, estudiantes, padres de familia, pues hemos resuelto estos problemas utilizando esas fórmulas establecidas que se mencionó durante este tema, ¿sí? Me dio gusto compartir estos conocimientos con ustedes. Espero que hayan comprendido y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.